Bueno, para continuar con estos videos de repaso, vamos a volver a explicar acá tema capas eh, y su utilización. A modo de repaso de las clases que ya tuvimos presenciales, así ya podríamos empezar a ir trabajando en las próximas clases presenciales. Bien, primero, ¿qué es una capa? LibreCAD trabaja en capas. Las capas vendrían a ser una especie de sucesiones de áreas de trabajo, una sobre la otra, en las cuales quedan aislados los dibujos por esta agrupación de capas. Para que sea un poco más claro, vamos a hacer lo siguiente. Las capas se pueden administrar desde este panel al costado derecho. Para agregar una capa, vamos a ir al botoncito este más, que es un añadir capa. Vamos a añadir una capa. La capa nueva nos va a pedir unas definiciones para nuestro trazado y un nombre. Vamos a ponerle este nombre, capa 1. Capa 1. Bien. Como ven, ya existe una capa, la capa 0, que está por defecto y siempre está fija y no se puede borrar. El resto de las que haremos las vamos a borrar. Ahora vamos a concentrarnos en agregar una nueva capa. Vamos a definir un trazado por defecto. Eso no significa que lo que hagamos en nuestra capa siempre va a tener esta definición, sino que la capa tiene definido los tres parámetros, los tres valores que necesitamos para nuestros trazados. La capa ya trae una definición propia, que se puede usar todos los parámetros o uno solo, y eso ya lo vamos a ver. Vamos a definir para la capa 1 un color rojo, un ancho de 1, tipo de línea, vamos a hacer un tipo de línea continua y aceptar. Y acá creamos nuestra capa. Bien, vamos a crear otra capa más. Una capa se va a llamar capa 2. Y va a tener un color por defecto el trazado verde, un ancho de la mitad del que definimos anteriormente. Vamos a ponerle 0,5 y vamos a usar una línea de puntos. Aceptar. Bien, ya tenemos una capa 1 y una capa 2. Y la capa 0. Vamos a escribir en la capa 0. Vamos a agregar una línea en la capa 0. Como bien habíamos visto, las líneas, antes de dibujarlas, tenemos que definirlas. Definir sus parámetros. Como pueden ver acá, la definición de color está puesta por capa. El espesor de la línea está puesto por capa y el tipo de línea por capa. Eso quiere decir que la línea que dibujemos va a tener la definición de línea que nosotros ya tenemos por defecto en nuestra capa 0. Y bueno, lo que podemos ver es en cancelar. Seleccionando la capa y apretando el botón este de modificar atributo de capa, nos muestra las definiciones que tiene. Lo mismo para la capa 1, nos muestra la definición que tiene, y para la capa 2 nos muestra la definición que tiene. Bien. Entonces, vamos a pasar a la capa, vamos a volver a la capa 0. Vamos a hacer una línea, básico. Bien, se dibujó con las definiciones que tenemos por línea, por capa. El espesor es 0. Es sí, un espesor definido, es una línea constructiva. Y vamos a pasar a la capa 2. Seguimos teniendo nuestra herramienta de línea, dos puntos, y tenemos que la definición que va a tomar nuestra línea es por capa. Hacemos la línea y se configura la línea como la hemos definido por capa. Vamos a la 3.
capa 2, digo, y se hace nuestra línea con su definición, como la teníamos, por capa. Una línea de color verde, de 0,5 de espesor, y un tipo de línea de puntos. Aceptar. Bien, ahora vamos a volver a la capa 0, y dentro de la capa 0 podemos ir trabajando con independencia de lo que está definido en la capa. Es decir, yo puedo acá poner cualquier otro color, cualquier otro espesor para la línea, poner el doble de la roja, y cualquier otro de tipo de línea. Entonces, pero sabemos que trabajamos esta línea dentro de la capa 0. Lo sabemos nosotros. Si lo ideal sería que al momento de definir capas, trabajemos siempre con las definiciones que hicimos para cada capa. Yo ahora dejé una línea definida de amarillo, 2 milímetros de espesor y línea de puntos en su continuidad. No se nota porque como es muy ancho, se sobreponen los puntos, entonces no se va a notar mucho que son por puntos diminutos. Pero si yo voy a la capa, bien, esta línea está puesta sobre la capa 0. Lo sabemos porque lo acabamos de hacer. Pero si yo me cambio la capa 1, como ven, la definición de línea sigue siendo la que yo ya definí previamente. Eso es algo que hay que controlar a la hora de trabajar con prolijidad en este programa. De que cuando cambiemos de capa, vayamos a poner siempre la definición por capa. Una definición de línea arbitraria, que no está ligada a las capas, se va a mantener por más que cambiemos de capas. Ahora estamos en la capa 1, vamos a hacer de vuelta una línea, y va a hacernos una línea igual que la que hicimos en la capa 0, amarilla de puntos. Vamos a cambiar esto de los puntos porque así se nota mejor. Ahora vamos a la capa 3 y vamos a agregar esta nueva línea con puntos un poco más separados de color amarilla la línea. Ahí va. Bien. Entonces, de todas formas, ¿cómo sé yo que está en cada línea? Bueno, también lo que tenemos dentro de nuestro panel de capas es que cada capa tiene un nombre, este hashtag o numeral que representa las líneas constructivas, que lo vamos a ver más adelante, para qué son y cómo usarlas, para qué sirve. Una impresora, que en este momento acá está encendido. Un candadito y un ojo. Estas son opciones de la capa. El ojo lo que va a hacer es indicar si está prendido que la capa esté visible o no esté visible. Si yo apago el ojo, lo que estaba en la capa 0 desaparece. Si lo enciendo, aparece. El bloqueo es una opción que hace que la capa quede bloqueada. Y por bloqueada me refiero a que no se pueda trabajar sobre ella o no se puedan editar los elementos que están en ella. Yo ahora puse bloqueada la capa 0 y si deseo hacer una selección de trazos que haya en mi área de trabajo, me va a seleccionar todo lo que esté en la capa, en todas las capas que sean editables, que no estén bloqueadas. Como la capa 0 está bloqueada, no me selecciona lo que está dibujado en la capa 0. Escape, y si quiero puedo probar esto con la capa roja también. Vamos a hacer una selección y lo que está en la capa roja no está accesible a ser editable. Si yo me paro en la capa roja y quiero, no sé, ya sea
seleccionar una línea para borrarla, no me deja interacción. De hecho creo que... Ah, sí, los puntos sí me los deja. Bien. Pero no puedo editar lo que esté dentro de la capa. Yo ahora estas líneas punteadas que agregué en la capa 1, si las quiero eliminar, no voy a poder. Y las quiero eliminar, así que voy a desbloquear la capa, la voy a seleccionar y la voy a borrar. Voy a desbloquear la capa 0 y ahora sí está todo al alcance y puede ser editable. Eso sería el candado y las opciones de visualización que se marcan y se encienden y se apagan con estos iconos. Encendiendo el candado se bloquea, se desbloquea cuando lo apago. La capa se enciende y se apaga con el ojo. Bien, ahora volvemos a lo inicial. Bueno, como ven, yo voy a apagar la capa 0, apago la capa roja y la línea que yo definí de forma arbitraria en la capa verde quedó dentro de la capa verde. A simple vista yo tendría que ir chequeando con la visualización dónde está cada línea, porque no usé la definición por capa. Por eso siempre es mejor que si vamos a trabajar por capas, usemos las definiciones de línea que ponemos en cada capa. Vamos a borrar todo. Y entonces tenemos, agregar capa 0. Bueno, como ven, yo iba a escribir un texto sin haber modificado el tipo de trazo por capa, y la herramienta de texto me va a escribir el texto con la definición que teníamos, que nos sirve. Y estamos trabajando en la capa 1. Entonces, vamos a la capa 0, nos paramos sobre la capa 0 y ponemos definición por capa, definición por capa, definición por capa. Eso sería lo ideal para trabajar con capas de forma tal que nuestro trabajo quede ordenado. Nunca, en contadas ocasiones, en casos muy excepcionales, ir a generar un tipo de trazo distinto del que está por capa. Puede llegar a ser útil, puede haber una ocasión en la que se necesite. Esta opción está, se puede hacer, pero siempre lo ideal va a ser trabajar con la definición de trazo que tenemos por capa en todos los parámetros. La capa 3 tenemos, aunque no, por el tipo de trazo no es muy bueno, no se lee, pero dice capa 1. Esto le voy a hacer. La capa 2. Vamos a cambiar la definición. Voy a cambiar la definición de la línea por la capa, que es con modificar atributo. Vamos a ponerle aceptar. Otra cosa también es que si yo ya dibujé líneas y modifico la definición de capa desde acá, las modificaciones se transportan automáticamente a lo que hayamos trazado. También es muy útil para no tener que andar después cambiando manualmente cada definición de línea. Entonces, como vimos, el ojo es para previsualizar, la capa 1, la capa 0, la capa 1 y la capa 2. Visualizamos la 0, la 1, la 2. Las bloqueamos a las 3. No puedo modificar nada. Desbloqueo la 2. Puedo modificar los trazos de la capa 2. Voy a eliminar esto.
Desbloqueo la capa 1, puedo modificar lo que está dentro, así que lo borro. Lo que está en la capa 0 lo voy a dejar. Para eliminar una capa, sencillamente selecciono la capa y voy al botón de menos. Y aceptar. Lo mismo para la capa 1. Esto no se puede hacer con la capa 0. Layer 0 can never be removed. Listo, no se puede remover. Bueno, esto es el repaso de lo que hemos visto de capas. Vamos a dejar esto acá. Y en clase continuaremos con algunas herramientas de dibujo más y ya avanzaremos con algunos ejercicios que voy a estar preparando para la clase presencial.